Bueno, Mercedes, gracias por estar acá, por participar de este ciclo de entrevistas que hemos intentado denominar Pensar el género desde la práctica institucional cotidiana, desde lo concreto, desde lo que hacemos todos los días. Estas entrevistas se hacen en el marco del armado de una caja de herramientas para el INISA de Uruguay, que tiene la responsabilidad de acompañar jóvenes que están en alguna situación de conflicto con la ley penal y están privados o privadas de su libertad. En ese marco te hemos convocado para que te conozca un poco la gente. Sos psicóloga social, venís trabajando hace más de 10 años, 15 años con el tema de derechos y políticas públicas y particularmente en el área de niñez y adolescencia llevas más de una década en este tema. Y nos pareció muy interesante incorporarte a estas charlas que hemos iniciado con Gladys en la edición anterior, por tu trayectoria en la institución que tiene esta misma responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, y los distintos lugares que ocupaste dentro de esa institución, a cargo de instituciones en un periodo y como parte de los equipos en otro, ¿no? Y ahora dedicándote más a las cuestiones socioeducativas y de acompañamiento. Como en ese marco entonces es que te voy a proponer, si estás de acuerdo, retomar dos citas textuales de una serie de entrevistas que hemos hecho a funcionarios y funcionarias del INISA hace unas semanas, para que vos puedas, compartir lo que te genera, lo que te repercute de lo que te leo, y a partir de ahí empezar una charla que, como hablábamos con Gladys, no pretende tener respuestas cerradas, sino justamente compartir experiencias, reflexiones y etcétera. Son dos citas que están vinculadas justamente a cuál es el transcurrir de los adolescentes y de las adolescentes en estas instituciones, y dice un adulto, una adulta: hay un fenómeno de despersonalización. ¿Qué es ser adolescente? ¿Qué es la impulsividad? ¿Qué es tener 15 años? El contexto de encierro borra las otras dimensiones que no sean el encierro. Y una segunda, que se refiere más a los adultos en este vínculo: a veces el lenguaje de los educadores a los jóvenes no es el adecuado. Se les dice puto o se les dice dale mujer. Digo, estamos en una caja de herramientas que pretende trabajar las cuestiones de género en la institución. En ese marco te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, María, y me parece que es muy interesante poder generar espacios de reflexión desde la pregunta y desde pensarnos como actores que podemos intervenir en algún momento en la vida de algún joven, ya sean los dispositivos en los que les toque estar, porque un poco lo que atraviesa tiene que ver con la exclusión social, con su vulnerabilidad social, la marginalidad. Entonces, hay muchas instituciones, la del encierro, digamos, es una de las más significativas y te diría un poco la más dolorosa, pero hay otras que también pretenden ser quienes protejan a esos jóvenes. Y ahí nos encontramos con un montón de interrogantes, porque creo que hay que seguir pensando los dispositivos que alojan a estos jóvenes, y cuando hablo de alojamiento hablo de la capacidad que tenga la institución de encontrarse con esa trayectoria. Un poco la cita respecto a la adolescencia, a las adolescencias, me parece fundante. Es aquello que motiva respecto a cómo queremos ver a esa persona que está transitando por una etapa, y que esa etapa tiene un montón de condicionantes, pero también tiene un montón de valores, y esos valores a veces se corren o no son puestos en juego porque hay una conexión respecto a aquello que falta o lo que no tienen o lo que no son, digamos, ¿no? Por eso me pareció significativo la despersonalización. Cuando vi esa palabra digo,
Y sí, digamos, un poco la práctica nos interpela justamente a personalizar a ese adolescente que es diferente a otro o a otras y que en ese trayecto hay ahí un montón de capital. Le toque el contexto que le toque. Me toca a mí, bueno, ahora particularmente estoy con un grupo de jóvenes y un poco siempre les planteo que ese es un contexto, que es una circunstancia, pero que no los define como sujetos. Entonces ahí, bueno, ¿qué los definen, no? Entonces darle lugar a esa definición. Y darle lugar para mí es poder pensar cuáles son aquellas trayectorias que se fueron nutriendo de todo su mundo, el mundo interno y todo su mundo relacional, que fue abonando a un ser sujeto que toma algunas decisiones y que muchas de esas decisiones quizás transgreden la ley y ahí hay que volver a recuperar ese sujeto responsable que puede pensar en los otros y en las otras sin atentar contra ellos. Digo, eso hay que pensarlo. Está claro que hubo una acción y esa acción tiene consecuencias. Ahora, esa acción, por lo menos a mí como educadora, no me define a esa persona. Me define una circunstancia de la persona a la cual hay que volver a recuperar, hay que recuperar esa responsabilidad que fue perdida, pero necesariamente tengo que pensar cuál fue esa experiencia mediante la cual ese sujeto emerge tomando una decisión. Entonces, ahí esa mirada o esa posibilidad de pensar al otro como un sujeto que tiene determinadas riquezas, que tiene valores, que tiene un mundo cultural que lo define y que es un mundo cultural que en muchos casos puede ser diferente al mío, bueno, tengo que poder recuperarlo, no solamente para ponerlo en valor, porque creo que es importante ponerlo en valor, sino también para problematizarlo. O sea, tengo que tener la capacidad en esta relación asimétrica que nos toca ser educadores o la institución o cualquier dispositivo que le toque la responsabilidad de alojarlo, en problematizar ese trayecto sin desconocerlo, sin anularlo y principalmente sin juzgarlo de manera rápida y categórica. Extraerlo a la situación, exponerlo en situación dialógica con quien educa y en ese encuentro y en ese enlace entre el educador o la persona que asiste o la institución poder generar un estadio distinto al que venía siendo. Vos hablás de juzgamiento, ¿no? Digo, y lo decís, bueno, sin juzgarlo. ¿Qué es lo que vos ves en las instituciones en relación a esto y las cuestiones de género, si podemos focalizar, ¿no? De las dos cosas. Tal cual. Sí, digamos, hay una mirada muy fuerte respecto a la culpa que tiene ese joven por haber llegado hasta ahí, digamos. Entonces hay una condenación rápida frente a ese hecho y claramente, digamos, hay posicionamientos que trae el joven por su historia, por su familia y demás, que están vinculados a un sistema patriarcal, desigual y demás, y ellos en esa instancia o en esa institución la reproducen, no es que van a ser diferentes. ¿Cómo se reproduce? ¿Cuáles son las escenas que se te vienen? Muchas escenas respecto al lenguaje, respecto a entre ellos, y yo como educadora le puedo preguntar, ¿estás en pareja, es hombre o mujer o lo que fuera? Ahí es una risa generalizada de ellos respecto a cómo le voy a preguntar la posibilidad. Yo trabajo justo con varones, por eso hablo de ellos, pero ¿cómo le voy a preguntar la posibilidad que puedan tener una pareja, una pareja varón? Y ahí hay mucha risa, mucho chiste y bueno, nada, muchas de las cosas que también suceden en la sociedad, digamos. Tampoco podemos ser hipócritas que en la sociedad de que no está en sistema de encierro ocurren esos mismos chistes. La diferencia acá es que es en la escucha, porque yo puedo escuchar eso y puedo entender de que se ríen y puedo entender de dónde viene esa risa, pero yo puedo generar una pregunta nueva, puedo generar un material diferente y entonces ya ahí hay un pensar otra variable diferente. Y entonces en ese pensar el joven no te aleja, el joven se interesa. Ahora, hay que tener la posibilidad de generar esa posibilidad de convocarlos a un nuevo enunciado.
pero no depende del joven. Yo no espero que el joven, digamos, lo que espero es escucharlo y es escuchar lo que le pasa. Y lo que le pasa es que todo lo que tenga que ver con su madre es lo mejor del mundo, y si estamos hablando de parejas homosexuales es terrible. Ahora, bueno, ¿qué hago yo con eso como educadora, como institución? Lo tomo, no lo juzgo, lo tomo y lo trabajo. Y entonces ahí empiezo a pensar dispositivos de cómo trabajo eso, ¿no? Entonces, un ejemplo corto, pero tenemos un taller de radio, y en la radio empezamos a tocar temas y pudimos entrevistar a una persona trans. Y el camino para trabajar las preguntas de esa persona fueron todo el tiempo en tono de risa, con mucha dificultad de ponerse en pero hasta que tuvieron a la persona enfrente. Y entonces la escucharon y pudieron hacerle la pregunta y estuvieron serios toda la entrevista. Entonces digo, si vos me decís, es no abandonar la causa, porque los jóvenes están permeables a eso, porque lo necesitan. Porque después, repreguntando, empiezan a contarte que en la esquina de su casa vive una persona que se transformó y que primero les costaba verlo, pero que después ya se hicieron amigos. Entonces ellos viven esa situación todo el tiempo están estimulados por esas situaciones de género y las diversidades y la inclusión. Lo que pasa es que el primer impulso, bueno, tiene que ver con mofarse o con reírse, porque es parte también de estar construyendo un mundo simbólico nuevo, digamos. Pero no es condenable porque estén en situación de encierro. O sea, es como si yo te dijera, bueno, están en situación de encierro, se ríen de eso y entonces los condeno el doble. Y ahí es donde nos encontramos en un bucle muy difícil de poder salir. Vos hablabas al principio de algo que también Gladys lo trabajó mucho, que es la idea de la necesidad de la capacidad que tiene que tener la institución para poder sostener, ¿no?, estos procesos. En este ejemplo que contabas vos de la radio, te pones como educadora, digo, y contás la experiencia tuya. Ahora, pensando en un plano más institucional, vos como responsable de un equipo, ¿o cómo están los adultos y adultas en relación a estos temas? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, creo que de acuerdo al lugar que ocupan dentro de la institución, hay diversidades y creo que hay más o menos preparación. Creo que nos falta preparación respecto a la temática de género. Cuando tomábamos la primera cita respecto al vocabulario, creo que hay poca mirada sobre cómo nos dirigimos y cómo hablamos hacia un joven. Utilizar términos ofensivos de manera chistosa por parte del adulto, a mí, digamos, son las cosas que me preocupan. Y ahí se encuentra, si hay una dirección, digamos, el equipo directivo que conduce la institución, que genera espacios de encuentro entre los operadores, los maestros y todas las personas que hacen al funcionamiento, a la logística de la institución, y se trabajan y empiezan a circular el tema de género, creo que empiezan a atender y a tomar y a prestar atención el lenguaje, sin duda, y las prácticas que conllevan ese lenguaje, digamos. Y entonces ya hay una cuestión del trato hacia el joven que comienza a ser pensada. Hay, digamos, equipos más reticentes y hay equipos más permeables. Lo que sí creo es que comienza a ver como un espacio distinto a que esto resuene como posible, ¿sí? Es decir, si me preguntás hace 10 años, éramos muy poquitos los que hablábamos de género. Creo que hoy ya circula y creo que muchas personas empiezan a pensar qué están diciendo. Después por ahí lo dicen, pero digo, hay como, si querés, es un momento oportuno. Por eso me parece importante poder trabajarlo y poder decirlo y poder poner constantemente como un eje transversal a todo lo que hagamos la temática de género. No puede ser un tema.
tiene que ser transversal a todo lo que hacemos, al espacio educativo, al espacio convivencial, al equipo directivo, digamos. Entonces ahí hay ¿algunos que ejemplos en relación a esos cortes que acabas de hacer, la intervención en el equipo? Bueno, nosotros en lo que, digamos, las instituciones es muy fuerte lo convivencial, digamos, eso es casi te diría el eje de todo lo que pasa con el joven. El joven tiene visitas y tiene contacto con el afuera. También la pandemia agrandó la capacidad de poder comunicarse a través de medios y demás. Y yo creo que hay muchos espacios ahí para intervenir o para trabajar. Las familias por lo menos vienen una vez por semana a la institución, con lo cual se puede pensar con el joven y con el equipo qué significa ser hombre y ser mujer, que son dos cuestiones por ahí muy, muy simples, pero se puede trabajar generando algún dispositivo de diálogo, de taller o de charla, y me parece que ahí es súper rico, porque si el joven ve que en la institución hay una propuesta con la familia, porque quizás el joven solo en la familia no puede proponer algo distinto o algo diferente, pero si la familia se ve también dentro del espacio convivencial como parte y pueda pensarse algunas 2 o 3 variables para trabajar, creo que es posible. Y creo que, vuelvo a decirte, en instituciones de encierro creo que aún más, porque bueno, las familias van a que el joven quieren que sea mejor, están contentos en muchos casos de que ahí están resguardados que en el afuera, con lo cual la institución le puede dar mucho lugar a la familia para que pueda escuchar otro tipo de enunciados o de palabras. Está claro que eso requiere un poco más de cabeza y un poco más de tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, también ahí... ¿Podés identificar algunas prácticas de desnaturalización en este último tiempo? Digo, es bien interesante lo que decís en términos de hace 10 años no era un tema. Bueno, cómo ahora puede quedar como un tema o puede empezar a mirarlo con los lentes de género, como se suele decir, ¿no? Digo, entonces, ¿podés identificar algunas prácticas que hoy, en esto de que vos sentís que se está cambiando, no se naturalizan cuestiones que hace unos años sí se hacían? Creo que hay nuevas formas de estar dentro de los espacios institucionales. Desde no solo poner, te voy a decir una cosa muy simple, no solamente haya en un espacio de encierro con jóvenes varones, solamente haya varones cuidándolos, sino que también hoy tenés mujeres en el cuidado convivencial. Creo que ya vos ahí ya percibís una cuestión diferente. Lo mismo que en los espacios de conducción. Quienes dirigen son mujeres y generalmente en los espacios de encierro siempre hubo más varones que mujeres. Hoy ahí tenés a la cabeza mujeres. Por lo general las mujeres siempre estaban en los equipos técnicos o en los espacios de cocina o de limpieza, y hoy eso ves otro tipo de configuración institucional. Y después también respecto a las formas de hablar y de decir, o sí, sobre todo de nombrar a las familias. Los jóvenes siempre vienen con mucho peso puesto en sus madres, entonces volver a recuperar la figura de ese padre o pensar a esa madre en el contexto de todas las cosas que hace de cuidado, de trabajo, y además ir a ver a su hijo que está privado de su libertad. Digo, me parece que ahí comienza a problematizarse el lugar de la madre, no como la madre que completa y que siempre está y que hace de todo. Entonces, no sé, por ejemplo, los días de la madre que son terribles para ellos y ellas. Bueno, pensar un poco y problematizar también ese lugar de esa mujer que tuvo que hacer millones de cosas y aún así su hijo está privado de la libertad y ellos sienten que le deben todo a ella y no pueden pensar esa configuración que tuvo esa madre. Me parece que eso se comienza a dar o a problematizar, digamos. Y respecto de los adultos y de las instituciones, creo que comienza a haber también un mensaje distinto
respecto a las novias, a los llamados telefónicos muy controladores o lo que fuera, como se presta atención, se toma, ¿qué pasa? Estás ahí controlando qué pasa con tu novia en el afuera y entonces, ¿qué pasa ahí? Y hay una pregunta respecto a eso, es decir, si hubiera sido hace 10 años, y es lógico que el pibe controle a su novia porque él está encerrado y es obvio que ella debe estar haciendo algo terrible. Y hoy me parece que el adulto que escucha puede entender que ahí hay una relación que, dirían los chicos, tóxica. Y bueno, entonces empezás a preguntarle por qué tóxica y porque ella me pide la clave y de la clave del Facebook y yo le doy, pero yo no tengo la... Bueno, empezar como a problematizar que esa situación reproduce una violencia y que esa violencia tiene que ser atendida cuando el joven justo está en situación de encierro y que tiene una institución que puede alojar ese discurso y problematizarlo. Me parece que por ahí anda generando nuevos espacios diferenciados que antes quizás estaba mucho más vinculada a la causa penal del joven. Digo, entonces, si vos dijeras algo, yo digo, bueno, si nosotros pensamos en el trayecto socioeducativo del joven, necesariamente tenemos que poder mirarlo desde la perspectiva del género. Y esa perspectiva tiene que poder poner en tensión todo ese trayecto del joven constantemente. Digamos, a veces avanzas más, a veces menos, no vas a cambiar su realidad hacia afuera, pero sí se va a llevar un esquema de enunciados diferentes a los que venía siendo cuando él estaba afuera. Parece que por ahí puede hablar. Creo que otra coincidencia que también en el planteo que hacía Gladys, esto de la importancia de la conducción, ¿no? de las orientaciones en las instituciones. Y vos decías recién que, bueno, que uno de los factores que vos ves distintos, los fenómenos, es esto de las mujeres conduciendo. ¿Vos identificás cuestiones que tengan que ver con un modelo de conducción distinto? Si lo mirás desde ahí, cómo es la conducción de la mujer cuando conduce y cómo es la conducción del varón, si pudiéramos hacer esa esquematización. Sí, te podría decir, justo en la que estoy ahora tuve las dos conducciones. Arrancaba una conducción con un varón que hacía mucho tiempo que estaba, muchos años en la conducción del espacio. Hay una cuestión que se juega mucho en las instituciones de encierro, que es la vinculación con el Poder Judicial. Claramente, digamos, el sistema en Argentina es mixto, entonces la causa penal pasa por el Poder Judicial y la causa, y digamos, el trayecto de pena, digamos, lo pasa con el Poder Ejecutivo. Entonces, generalmente son varones los jueces y son varones quienes conducen las instituciones. Entonces, ahí hay un código establecido digamos, invisibilizado y privilegiado respecto a quienes deciden algunas cuestiones del joven y cómo lo miran a ese joven también. De mucha centralidad en la figura del varón y de lo que el varón dice y del poder que tiene ese lugar, y poniéndolo en juego en términos de, si querés, de si no haces esto entonces, y como de amenaza, y de entonces tomando ese lugar más masculino de acá se dice lo que yo hago, y bueno, y sobre eso se monta toda la institución. Es el varón que dice y es el que tiene la última palabra y es el que, digamos, lleva adelante todo el proceso. Desde que está una mujer en la conducción, yo creo que hay mucha más democracia en los vínculos, digamos. Es una mujer que conduce, pero que es contemplativa, que sienta a los diferentes equipos y escucha y toma cosas y las traduce y las lleva adelante. Tiene conducción, tiene liderazgo, pero te diría que tiene un componente que tiene que ver con su género, que es la ternura, que es la capacidad de poder escuchar y generar una cuestión más horizontal dentro de todas las personas que trabajamos en la institución, sin perder su carácter. Y también tiene mucho cuestionamiento sobre cierta debilidad que puede tener ahí. Entonces, bueno, se le juegan un montón de cosas respecto a
la comparación con el anterior, y entonces el otro tenía más poderío y ella es un poco más débil porque no se escucha. Digo, qué mejor que una institución que tiene un montón de áreas puedan ser escuchadas por quien conduce para que tome la mejor decisión. Bueno, sin embargo, en muchos casos se traduce y no tiene los ovarios para, entonces, bueno, es un poco la lucha que llevamos todas y quien la acompañamos, yo por lo menos la acompaño en el proceso que necesite, pero bueno, hay un fuerte juzgamiento sobre la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también hay que poder construir una autoridad. Sobre los modos de ejercer la autoridad. Sobre los modos de ejercer la autoridad, exacto. Entonces, yo digo, ustedes son dos mujeres, las dos han conducido o conducen o conducirán organizaciones, equipos, etcétera. Entonces, quisiera como preguntarles a las dos en qué se encontraron, ¿no? Digo, ¿cuál fue la potencia que ustedes creen que tuvo el vínculo para llevar adelante cuestiones institucionales, digo, ¿no? Para poder avanzar o enfrentar, o como lo quieran ver, si es que encontraron, digo, entiendo que sí, pero digo, ¿por dónde pasó esa fortaleza? Primero es muy difícil conducir siendo mujer porque se espera algo que nosotras no venimos a imprimir. Entonces, bueno, hay que trabajar con ese lugar que nos ubican de estar enojadas o generar no sé qué cosa y que, digamos, todo el tiempo en esa comparación. Una vez que podemos saltar eso, creo que ahí hay una fuerza que tiene como una mirada distinta y una escucha, como retomando lo que dije anteriormente, una escucha distinta, porque hay algo de que nos ha tocado por nuestras propias trayectorias como mujer que tiene que ver con el cuidado y con la contemplación hacia el otro, pero que eso se convierta en fortaleza para poder conducir y dirigir y que alguien que vos efectivamente querés que te acompañe en ese proceso que te toca conducir como una institución, podés apelar a esos recursos que siempre nos enseñaron desde muy pequeñas, que es cuidar al otro. Bueno, traerlo en la instancia de gestión para que cuando lo traes al otro lo cuidas, pero también le das el lugar que le corresponde por todo lo que también vienes trayendo. Entonces, bueno, ahí hay una fortaleza que viene de nuestros más infancias, pero que también me parece que generan modos distintos de autoridad y modos diferentes de conducción. Yo creo que la ternura es una de nuestras grandes fortalezas. Todo lo contrario, la sensibilidad o la capacidad de ponerme en el lugar del otro también es una de las fortalezas. Y no me genera, por lo menos, bueno, obviamente tiene que ver con un trabajo conmigo misma y con todas las relaciones que he tenido, que tengo alrededor, no me genera debilidad, sino todo lo contrario, fortaleza, ser sensible al otro, poder poner un manto de, che, bueno, ¿qué te está pasando con lo que te ocurre? Bueno, nada, me parece que, digo, no hablo de los jóvenes, hablo de las personas que te toca conducir, genera una potencia en ese que conducís que, bueno, tiene otro valor, me parece, y me parece que está bueno y veo cada vez más mujeres que conducen espacios y que los espacios terminan teniendo una circularidad distinta que por ahí, nada, quien encarna un varón más vertical y más autoritario, si se quiere. Yo me parece Te puse en un problema vos. Perdón. No, pensaba esto, ¿no? Que, como dije en la primera parte de la entrevista, que mucho tiene que ver con el recorrido que cada uno puede hacer de su propia historia y cómo posicionarse en relación a, bueno, distintas cuestiones de estas de que ser hombre, que ser mujer y demás. Sí es cierto que hay algo que parece que nos pasa a las mujeres, que le tenemos que estar todo el tiempo demostrando al otro que podemos, ¿no? Yo a veces me pregunto a qué otro se lo estamos demostrando, digamos, será nuestro padre, no sé, ¿no? ¿Viste? Pero no sé. Yo puedo, ¿viste? Después te toca una pareja y le querés demostrar que, ¿viste? Que vos podés, pero yo también puedo hacer tal cosa, y yo puedo. Con lo cual nos metemos ahí en un lío porque cada vez nos cargamos de más cosas, porque con esta cosa de querer demostrar todo lo que podemos y además no descuidar las otras cosas donde también disfrutamos, que son la familia, nuestros hijos, además cada vez tenemos más cosas y los tipos nos ven pasar.
Y me dice, mira, y encima cuando gritamos, ¿viste? Porque nos alteramos, dice, tiene un día hoy, ¿viste? Tiene un día hoy, claro, porque ellos cuando salen de su casa, lo único que tienen que hacer es levantan la compu, digamos, su mochila y se van a la oficina. Vos para salir de tu casa tuviste que acomodar un montón de cosas más. Me acuerdo cuando hablas de los directores mujeres y varones, cuando una vez me hice cargo de un hogar, que además era en ese momento un materno que albergaba mujeres, y el director también fue muchos años, ¿sabes de qué hablamos? Muchos años de un director varón. Y bueno, yo llegó la director mujer, digamos, ¿no? Entonces llegué, qué sé yo, bueno, las chicas, qué sé yo qué, y también sí, tenía los horarios que yo pensaba que le dedicaba a la institución, más allá que uno está todo el tiempo con el celular abierto y demás. Y una asistente me dijo, directora anterior, acá venía a las 6 de la mañana y se iba, no sé, a las 11, a las 12. Y no tenía familia, pensaba, ¿no? Bueno, lo podía hacer por eso, porque alguien cuidaba de su familia. Yo no puedo hacer eso, digamos, ¿no? Porque esto, una de las cosas que también nos pasa, los desafíos de las mujeres, y a mí me pasó, cuando vos, porque además lo que nos apasiona trabajar, a lo que nos dedicamos, y le ponemos tanta pasión que a veces, según la vida que viste, si tenés tus hijos chicos, además a veces decir, tengo tanta energía puesta acá y llego a mi casa y no tengo hogar, uno de mis hijos me propone jugar algo, no puedo. Entonces uno también, no puede ser que yo le dedique tanta energía a jugar con niños y no pueda jugar con mis hijos, digamos. Algo ahí del orden de la contradicción se te genera, ¿sí? Y esto va, y no sé si va o si nos vamos. O venimos, sí. Pero a veces pienso esto, cuando nosotros nos enojamos con los hombres, digamos, de los lugares que no nos dan. Y yo, en lugar de pensarlo así, después de enojarme también, por supuesto, pensé, no sé si es del lugar que no me dieron o el lugar que yo no decidí tomar, porque en ese momento de mi vida decidí poner el deseo en otro lugar, digamos, ¿no? Sin dejar de hacer las cosas que me gustaban. Pero bueno, cuando pude reenfocarme, bueno, ahí voy a buscar lo que quiero, qué sé yo, ¿no? Y nada, porque es una forma también de sentir que no es el hombre que te tiene que dar el lugar, ¿viste? Que vos decidís cuándo querés dedicarte, ser madre, cuándo querés no sé, nada, son procesos internos como vos decís. Hay algunos materiales audiovisuales muy interesantes dando vuelta con el tema de género, que hacen como justamente la búsqueda de esto que vos decís, ¿no? Digo, ¿de dónde viene esto de los lugares que nos dan, los lugares que tomamos? Desde, por ejemplo, agarrar una niña y un niño, cambiarle su ropa, e invitar a un adulto a jugar con ese niño que supuestamente es niña, ¿no? Y cómo reaccionan los adultos con los juguetes, qué juguetes les dan. Entonces a la supuesta niña le dan todas cosas blanditas, todas cosas muñequitos y todo, y a nosotros le dan autos, tornillos, cosas de ellos. Entonces, bueno, como también esto desde lo cultural viene, y también esto que vos decís, por eso me parece interesante que sea un tema de agenda, ¿no? Digo, transversal, pero tema, porque antes no estaba, eran reflexiones que no hacíamos porque tal vez no nos podíamos hacer la pregunta como mujeres de ¿queremos ocupar ese lugar? Porque ese lugar no se ocupaba, digo, ¿no? Esto que vos decís, Mercedes, de los varones cuidando a los varones, sobre todo cuanto más seguridad, cuanto más tipificación de seguridad haya, más varones. En el caso del INISA, yo le contaba a Gladys hoy que son la mayoría mujeres, son más mujeres. Entonces está como el resguardo pero en la guardia tiene que haber un hombre. Si no lo hay es porque no lo tenemos, pero lo intentamos. O por ejemplo, todo el equipo de seguridad eran varones, entonces recién ahora están incorporando mujeres a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ir dándole vueltas en las instituciones a que estas cosas aparezcan? Pero también porque es un tema que parece ser que ya no es de 4 locas que viene, qué sé yo, sino que parece ser que es un tema institucional. Y yo lo que pensaba es, ¿en qué se encontraron ustedes dos como mujeres en la conducción? Digo, ¿lo pueden identificar? La locura compartida. Bueno, es una muy buena manera de definirlo. A ver,
Yo lo que sentí en ese momento, que fue también, que tenía que ver con un momento mío que podía dedicarme a una dirección, que hasta el momento no había podido por las cuestiones de la historia. De la historia mujer-madre, digo, ¿no? Mujer-madre, sí. Que siempre había ocupado lugares de coordinación, todo así, pero era como que tenía siempre un coequiper, ¿no? Alguien que no, porque del todo no podía, porque era esto, cuando los chicos son chicos te llaman de urgencia que tenés que ir, vos tenés que largar todo, digamos, pues no había otro que lo hiciera además. No solo pasa con las familias, con chicos privados con libertad. No, exactamente. Lo que sentí es primero acompañada, digamos, ¿no? Y es lo que yo te decía como yo directora de la institución. Y sentí como la posibilidad de que el otro me daba la posibilidad, digamos, me habilitaba a poder crear, a inventar algo nuevo porque lo que estaba no venía funcionando, digamos. Y se nos ocurrieron cosas, respetando la estructura, obviamente, porque no era, pero empezar ahí a mover cosas que eran difíciles de mover, muy difíciles de mover. Y sí. También había un varón antes. Y había un varón también, sí. También había un varón. Y a mí cuando decís esto de lo que se animan o no se animan las mujeres, conmigo se reían mucho, porque yo permitía que se reían y yo también lo tomaba esto, ¿no? Porque decía que yo no sabía organizar las guardias, no sabía. Y entonces tienen razón, no tengo ni idea de lo que me hablan. Organicen ustedes. ¿No? Es cierto, no sé, ¿qué habla? ¿Qué esto? ¿Qué acá? No, que el dos, ¿no? Sí, que era un chino para mí realmente, después entendí más o menos. Pero yo en lugar de decir, bueno, yo soy la directora, es cierto, me enseñan así, ¿no? Y después cómo se fueron introduciendo los temas así, como esto, como la sexualidad, tuvimos muchos, bueno, yo no sé si vos te acuerdas, Mercedes, pero un nene, digamos, de 10 años, que él decía que se llamaba Florencia, que no era, entonces tuvimos que hacer toda una logística de conseguirle ropa de mujer, de bla, bla, bla. Es que fue un caos en la institución. ¿Cómo permitís eso? ¿No? Horrorizado. Bueno, y ni hablar de lo otro, no vamos a dar nombres. Y después que sí me pareció que eso es muy que lo habilitó este momento, cuando era un hogar de niños el que yo dirigía y había adopciones, digamos. Cuando empezaron a aparecer los matrimonios de dos varones o dos mujeres que querían adoptar. Y la primera vez que nos pasó, que fue seleccionado una pareja de dos varones, de un grupo de hermanos, también, que bueno, se consiguió familia, todos los chicos se ponían muy contentos, ¿no? Con toda esta cosa cuando iba a haber padres para y entonces, también fue la sorpresa. No me olvido nunca porque por eso es muy importante la habilidad del terapeuta para poder manejar esto, ¿no? Era una nena y 3 hermanitos, 4, pero había una nena. Y vinieron la pareja todos los pibes así, pero 2 varones, y qué sé yo. Yo no sabía que eso existía. Y la terapeuta, muy canchera, empezó a dar ejemplo de la farándula de los varones que, ¿no? No, pero sí, que no, divina. Pero después lo interesante que se dio, porque lo aceptó, 2 cosas. Cuestiones, por eso hablaba cuando yo ya hablaba de funciones, ¿viste? No importa si es varón o mujer, sino quién ejerce la función. Y es lo mismo con los asistentes. No importa si uno puede decir, sí, mi condición de mujer me habilita a ser más tierna. La condición de hombre de mi compañero, y le pone el cuerpo cuando se están matando a piñas. No hay que renegar de eso, hay que capitalizarlo porque eso es algo que favorece el intercambio. Y entonces cuando vinieron este matrimonio, de esta pareja, que eran 2 hombres, y empezaron a jugar con los pibes y así, a hacer... Ellos mismos, el resto de los pibes vieron que era una familia que alojaba, digamos, que podían ser padres. ¿Cómo reaccionaron ante esa situación los adultos y las adultas? Los adultos en ese momento de la institución que ya veníamos trabajando, ya había pasado un tiempo, digamos, no es cuando recién yo me había hecho cargo de la dirección, estaban también como más permeables a esto. Si bien obviamente que esto también genera algunas cuestiones por ahí, en algunos grupos o con algunos, bueno, pero también se hablaba de esto. Lo que pasaba en la institución era que cualquiera podía decir cualquier cosa que iba a ser escuchado sin juzgar. Eso también. Se acostumbraron conmigo que sí, que venían, cualquiera venía a la dirección y me contaba lo que le pasaba, digamos, ¿no? Esta cosa que no iba a ser como cuestionado por eso, ¿no?
Lo interesante del caso también fue con la nena, por eso dije que había una nena, porque la nena le plantea a la terapeuta en ese momento, pero yo me había pensado que iba a tener una mamá mujer. Dijo, una mamá mujer. Bueno, dijo, empezamos a trabajar con la familia ampliada del matrimonio y aparecieron las abuelas, por supuesto, ¿no? Entonces ahí las abuelas tuvieron también un rol importante en lo que hace a la intervención con la familia puntualmente. Eran chicos que ya habían sido devueltos además de otras familias porque tenían muchos problemas de conducta. Y digo esto cuando hablas de la ternura, ¿no? Que a veces puede ser, pareciera que es una condición de la mujer, ¿no? Yo siempre pienso y hablando de género, mujeres y varones podemos tener rasgos del otro sexo, ¿se entiende? Y acá pasaba, ¿sí? Acá pasaba. En todo caso, habría que preguntarse, porque nosotros que los cuidadores eran muchas mujeres y a veces necesitamos un hombre, y necesitamos un hombre porque justamente para esto, ¿viste? Para correr a las mujeres que tienden a, ¿viste? Hasta cosas yo hago, que el nene, que el pobrecito, que ¿no? Como algo del orden del corte que yo hablé en la primera parte de la entrevista, un hombre que hay que regule un poco, ¿viste? Ese goce excesivo que tenemos, que todo, ¿viste? Cuidamos y me imito, ¿no? Algo de eso, porque eso le hace bien al pibe. No sé qué le hace a la mujer, pero le hace bien al pibe. ¿Se entiende? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta al momento de regular algunos funcionamientos institucionales. Sí, por ahí quizás en algunos momentos planteamos una cuestión más dicotómica y creo que obviamente cuanto más diversidad haya en cualquier espacio, ya sea de género, de raza, de religión y todas las características, siempre va a ser más rico y más nutrido. Volviendo un poco a esta combinación que tuvimos con Gladys cuando nos conocimos en distintos roles. Bueno, a ella le tocaba conducir una institución, yo estaba dirigiendo todo lo que son todas las instituciones convivenciales. Y sí, ahí me encontré con distintos rasgos de direcciones y un poco lo que pudimos construir con Gladys, porque bueno, arrancó cuando casi arrancaba yo, fue poder pensar un liderazgo que tuviera un componente técnico y de conocimiento y todo lo que Gladys ya tenía en su haber, combinado con la capacidad de poder pensar la práctica y pensar distintos dispositivos dentro de la institución que permitiera mejorar la calidad institucional. Y entonces ahí un poco Gladys venía con propuestas respecto a cómo hacer, porque obviamente era ella quien estaba dentro de la institución, quien escuchaba a la gente, a los chicos, a las chicas, al equipo, y la propuesta tenía que ver con eso, ¿no? Con seguir formando a los equipos. Y cuando hablamos de formación, a veces queda como muy académico, creo que en algún momento lo hablamos de darle espacio a estas cuestiones, ¿no? Entonces, si viene una pareja igualitaria para adoptar, hay muchas cosas respecto a las cuales hablar con toda la institución, ¿no? Desde la pareja hasta el sistema de adopción, hasta cómo los chicos se alojan en esa situación, qué pasa con el equipo técnico, qué pasa con el equipo socioeducativo, qué pasa con la misma dirección, cómo lo toma, la relación con el jugador. Digo, hay un montón de cosas que se pueden poner en juego, y un poco con Gladys lo que hicimos fue en este diálogo de conducciones, y si nos animamos a hacer determinadas cosas con la gente y a hablarlas, obviamente era todo el doble, porque era todo más costoso, porque implicaba más horas de Gladys dentro de la institución, o sea, un montón de cosas, implicaba también recurso presupuestario que a veces no había, entonces digo, también eso ocurre. Sin embargo, pudimos desde la conexión, yo sí creo que hay una cosa del género que nos une, porque las dos teníamos como el mismo temperamento, también teníamos nuestra familia y estábamos también en un momento muy particular. Yo por lo menos también, de la misma manera que ella estaba en la institución, yo estaba con todos los directores respecto a, bueno, esto no lo sé hacer, trabajemos juntos, estoy acá para abrir las puertas y para hablar, y creo que esa misma forma de encarar las cosas nos permitió hacer un laburo de mucho diálogo y mucho encuentro. Hubo en otros casos direcciones, tanto mujeres como varones, que venían de hace mucho tiempo
estando dentro de la institución y con determinada lógica que tiene que ver con el patronato y con un montón de historia que tenemos acá en Argentina, que también venían como, bueno, con un esquema mucho más cerrado, más estereotipado, con una relación con los funcionarios de mucho, bueno, dame lo que necesito, que es obviamente en general es el presupuesto, pero que bueno, que también un poco la propuesta era construir, sin duda, la búsqueda de un presupuesto, pero también construir entre todos cómo generamos nuevos dispositivos de alojamiento de los pibes, que me parece que ahí está el tema. Entonces, cualquier lugar que te toque, cualquiera, desde la conducción hasta el lugar que uno imagine más cercano al joven, todos tienen esa necesidad de generar un esquema de pensamiento, porque digo, obviamente hay muchas cosas que tienen que ver con la intuición, que es en el encuentro con el otro, pero hay esquemas o dispositivos de trabajo que se pueden ir implementando y que tienen una lógica, y a veces nos veían como desordenadas porque, bueno, íbamos, qué sé yo, pero eso era la búsqueda de un esquema de pensamiento de cómo trabajar con los pibes y las pibas, y que eso tuviera después una multiplicación en otros espacios. Un poco eso fue mi encuentro con Gladys, es como, bueno, a ver Gladys, vos me estás diciendo esto, bueno, ¿lo podemos hacer? ¿Es posible? Entonces, bueno, ¿cómo lo traducimos a la práctica? Que es un poco lo más costoso en niñez y adolescencia, que es, hay muchas cosas que uno entiende que hay que hacer, que es ejercer, que los pibes y las pibas ejerzan sus derechos, pero eso tiene todo un esquema de cómo hacerlo, digamos, y ese cómo es un poco, me parece que el interrogante, que hay mucha gente dentro de los espacios convivenciales que vienen haciéndolo más intuitivamente, y lo que había que hacer era, bueno, generemos un cuerpo de pensamiento que después permita ser reproducido en otros espacios. Vos sabés que eso sale muchísimo, fue todo un debate interno también nuestro y con el Departamento de Género del INISA, esto de qué significa una caja de herramientas, ¿no? O sea, la gente pide herramientas. Entonces nosotros decíamos, más que una herramienta es como un pañol, ¿no? Un montón de cajas de herramientas de todos los oficios para que vos un poco después como construyas lo que necesitas en función de la situación. Vos hablabas hoy de capacidad institucional, ahora hablaste de calidad institucional, y no puedo dejar de preguntarte ¿qué lugar le das en esas dos cuestiones al rol del adulto cuando pensamos en una etapa de transversalización de género? Bueno, para mí, si yo pongo la mirada, la pongo en el rol del adulto cuando conduzco un espacio o cuando me toca ser parte de ese espacio, pienso en todos los adultos, porque ahí hay una cuestión que tiene que ver con la simetría que genera ese rol del adulto respecto a los jóvenes, que es sobre la que vos después, o ese chico o esa chica, se puede alojar, digamos, en esa simetría, en ese lugar que contiene, en ese lugar que puede decir o que puede conducir o que puede poner una palabra diferente. Y ahí, para mí, las cuestiones de género se juegan porque, bueno, ese adulto también viene atravesado por sus propias historias y por sus propias trayectorias. Por eso, para mí, es tan necesario el encuentro de trabajo interdisciplinario, para que tu mirada no sea discrecional, digamos, que sea un rol de adulto, pero con otros adultos que miran a ese niño o a esa niña. La interdisciplinariedad en el trabajo, y hablo no solamente, bueno, de disciplinas, sino también de prácticas, encuentro ahí, cuando cierro los ojos pienso un montón de operadores que tienen mucha práctica, muchos años dentro de las instituciones y han adquirido un capital simbólico enorme de encuentro con el pibe o la piba, con lo cual a eso también lo tomo. Sería un equipo interpráctico, digamos, para que efectivamente ese rol del adulto no se convierta en un rol autoritario. Y ahí sí yo, no sé si discrepo con Gladys, también discutimos un montón también. Parte de lo bueno que tenemos en nuestra relación. Yo creo que hay algo del género también ahí, respecto a que el hombre rápidamente por su práctica mira la situación de manera más solitaria,
porque entiende que tiene la voz cantante y a veces, y las mujeres tan rápidamente trabajamos en grupalidad. Obviamente, te estoy hablando en términos generales. Después me encuentro con un montón de varones en los cuales trabajo y hay mucha grupalidad. Pero pienso que el rol del adulto es importante, tiene que ser asimétrico y tiene que ser siempre con otro. Por eso es importante la institucionalidad y es importante las áreas diferenciadas, pero que a su vez se encuentren en la misma mirada. Entonces vos ya ahí no te tentás a solamente mirar algo. Un poco, siempre con Gladys hablábamos también eso del equipo y el equipo socioeducativo, que siempre por ahí a veces hay divorcios. Y bueno, porque tienen funciones distintas y está claro que las tengan, pero bueno, también en ese encuentro uno podía dialogar y nos rompíamos la cabeza pensando, bueno, a ver qué cosas podemos generar para poder lograr ese encuentro. Que son los adultos que siempre lo miran al pibe, digamos, el equipo técnico, el equipo convivencial y el equipo educativo, los están mirando al pibe de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, si ellos se pueden mirar entre sí y pueden hablar de lo que miran, ya por lo menos perdés esa subjetividad. Y cuando yo te digo el cuerpo de pensamiento, te digo que también podamos generar un pensamiento, con mayor, digamos, consentimiento, pero con mayor cabeza respecto a cómo miramos a los pibes y a las pibas. O sea, bueno, ahí hay algo que hay que atender. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se trabaja? Bueno, si yo lo miro de un lado, vos lo mirás de otro, bueno, tenemos que poder poner en diálogo eso para mejorar la calidad institucional. Es más trabajoso, sin duda, porque uno, la verdad que tiene ganas de andar con su librito, pero si anda con su librito, hay una parte de la peli que te vas a perder. Y ahí me parece que es importante ese encuentro. Si yo tuviera que decir algo, siempre hay que poder trabajar en ese encuentro de todos los adultos de los lugares que les toquen para poder abonar y mejorar esa calidad institucional. Y tiene que haber una conducción que genere eso. Un poco con Gladys lo pudimos hacer, que era poder generar cosas simples como una vez por semana juntarnos todos y hablar de qué pasa con los pibes y las pibas. Y ahí ya tenés una riqueza enorme y ya no quedás vos. Porque hay otra cosa que también circula mucho, es la soledad que me toca sostener este espacio, ¿no?, de cuidado. Y bueno, y la soledad también es una directriz institucional. O cada uno hace lo que puede y lo que tiene con lo que hizo, o generamos una sinergia institucional para mejorar las prestaciones que estamos dando al pibe y a la piba. Y ahí me parece que hay un laburo bien interesante para hacer. Es costoso al principio, pero después cuando empieza a andar ya es necesario. Ya los actores necesitan juntarse para entender qué está pasando en la institución. Muy bueno. Gracias. Gracias a ambas.